Página 22. La vida del espíritu, por Hannah Arendt, 1971. 0.3. Prefacio. Algunas explicaciones sobre asuntos prácticos. En la medida en que el manuscrito, aunque acabado en términos de su contenido, no tenía una forma definitiva, muchas de las citas y alusiones que figuraban en él no iban acompañadas de una nota a pie de página. Gracias a Jerome Cohn, Roberta Latten y a sus ayudantes en Harcourt Brass y Evanevich, muchos de estos pies de página han sido localizados. Pero en el momento en que escribo estas páginas todavía faltan algunos y si no pueden ser hallados a tiempo, la búsqueda deberá seguir e incluir los resultados en una futura edición. Asimismo, incluso allí donde disponemos de referencias, en ocasiones las notas son incompletas, sobre todo porque el número de página o volumen es inexacto y aún no hemos sido capaces de localizar el pasaje correcto. Esperamos que en el futuro esto sea rectificado. Ha sido de gran ayuda contar con los libros de la biblioteca de Hannah Arendt que ella usó para citar, pero no hemos tenido acceso a todos los libros a los que hace referencia. Está claro que a menudo citaba de memoria, allí donde ésta no se correspondía con el texto, hemos corregido. Exceptuando el caso de las traducciones, donde algunas veces hemos corregido y otras no. De nuevo se trataba de intentar adivinar, cuando alteraba una traducción estándar de un original griego, latino, alemán o francés, lo hacía a propósito o porque se equivocaba. A menudo, no se puede estar seguro. La comparación nos muestra que usó traducciones estándar, la de Norman Kemp-Smith de Kant, la de Walter Kaufmann de Nietzsche, la de M.C. Keown de Aristóteles, y las diversas traducciones de Platón en la edición de Edith Hamilton Huntington Kearns. Pero Arendt conocía bien todas esas lenguas, un hecho que le permitía alejarse de la versión estándar cuando lo creía conveniente, cuando, por ejemplo, encontraba a Kemp-Smith o a Kaufmann imprecisos, demasiado alejados del original, o por cualquier otra razón puramente literaria. Desde el punto de vista de la edición esto ha generado una situación más bien caótica. Citamos en las notas a Kemp-Smith y Kaufmann cuando ella se apoyaba notablemente, si bien no por completo, en sus versiones. No hacerlo parecía injusto, pero en algunos casos, lo contrario también lo era. Por ejemplo, a Kaufmann tal vez no le importe que se le atribuyan palabras y expresiones que no son las suyas. Kemp-Smith está muerto, así como muchos de los traductores de Platón, pero esto no significa que el respeto hacia sus opiniones también deba morir. Dejando por el momento aparte el rompecabezas de la autoría de las traducciones, abordamos el problema general de las traducciones de un modo acaso poco sistemático, un modo ad hoc pero que se enfrentaba a la realidad de la circunstancia, para la que ninguna regla general o aplicada de modo consistente parece funcionar. Donde ha sido posible, cada pasaje se ha cotejado con la traducción estándar, a menudo subrayada y marcada en el libro que ella poseía. Cuando la diferencia es importante, hemos ido a la lengua original, y si Kemp-Smith parece más próximo al alemán de Kant, hemos usado su traducción. Pero allí donde había una sombra de significado que la traducción estándar ha pasado por alto y que la traducción de Arendt saca a la luz, hemos usado la suya. Lo mismo hemos hecho cuando el significado era discutible. Con la práctica, pronto resultó fácil discernir cuando una variante respondía a alguna intención de la autora o cuando a un descuido, un lapsus de memoria o un error al copiar. Por ejemplo, las diferencias en la puntuación las hemos tratado como accidentales. Desafortunadamente, esta solución de sentido común no puede resolver todas las contingencias. A menos que el texto citado se encontrara en inglés en su biblioteca no teníamos ni idea de qué traducción había usado, si es que había usado alguna. En ausencia de otras pistas, he supuesto que la traducción era suya y me he sentido libre para alterarla un poco, en beneficio de la lengua inglesa o de la gramática, del mismo modo que hubiera hecho con un texto suyo. En alguna ocasión, he retraducido a partir del original. Pero no he cometido la imprudencia de hacerlo con Heidegger, a pesar de que lo hice con el maestro Eckhart. En el caso de los autores clásicos, hay tal cantidad de buenas traducciones entre las que elegir que era difícil encontrar la que Arendt utilizó casi como una aguja en un pajar. Una vez, por suerte, tropecé con una traducción de Virgilio que ella había usado. Mi lápiz se puso en marcha, eureka, para indicar editor, fecha, etc. en una nota al pie,
luego volví a mirar, y no. Como con tanta frecuencia, allí había usado una traducción, pero no se había ceñido a ella. Y es imposible mostrar en una nota a pie de página los puntos en que divergía de la traducción original. Finalmente, llegamos a una estrategia que consistió en citar una traducción solo cuando había sido seguida al pie de la letra. Cuando el traductor no es mencionado, significa que la versión usada es por entero o en su mayor parte de la autora, o que no pudimos encontrar la traducción utilizada, si es que existía alguna. Aún así, incluso esta estrategia requiere cierta formación. El lector debería saber que algunas traducciones estándar, M.C. Keown, Kemp-Smith, Kaufman, la miscelánea de Hamilton Keynes, incluso donde no son mencionadas de modo explícito, sirvieron grosso modo de guía para la autora. La Biblia ha sido un problema especial. En un principio, parecía difícil decir si en el texto estaba utilizando la versión del rey Jacobo, la versión estándar revisada, la Biblia Douay, una versión alemana que ella luego traducía al inglés o una mezcla de todas ellas. Incluso me entretuve con la hipótesis de que había vuelto a la Vulgata de San Jerónimo y había traducido del latín. Me incliné por usar la versión del rey Jacobo porque además de la preferencia personal estaba el argumento de que el Dauschalt que, en la voz de la autora, aparecía repetidamente en el volumen de La Voluntad, parecía tener que encajar con los Audi bíblicos de la versión más antigua, de otra manera sonaría muy extraño. Pero Roberta Latten me ha demostrado que una comparación más atenta muestra que el manuscrito está más cercano a la versión estándar revisada, así, esa es la versión que se ha usado, con algunas excepciones en las que la belleza del lenguaje del rey Jacobo nos resultó irresistible, como lo fue para nuestra autora. En cualquier caso, el permanecer fieles al conjunto de la versión estándar revisada ha eliminado una dificultad, el hecho de que la versión antigua traduce, amor, egap, como, caridad. Y en la medida en que para los oídos modernos la palabra connota principalmente deducción de impuestos o remite a, adoptar una perspectiva caritativa, hubiéramos tenido que cambiarla por, amor, entre paréntesis, cada vez que apareciera, lo que habría dificultado la lectura. Estas preocupaciones con respecto a la consistencia y la fidelidad a las referencias parecerá curiosa al lector normal. Se trata de una enfermedad profesional de los editores y de los académicos. O también son las reglas del juego para la escritura académica y, dada su severidad, añaden entusiasmo a la investigación, un entusiasmo que no puede ser compartido por quienes no participan en el juego. El juego del escondite, un Tinder Sleeper, que aquí adquiere forma de una nota a pie de página difícil de encontrar, debe ser tomado con absoluta seriedad, igual que cualquier juego o deporte absorbente. Con todo, si solo importa a unos pocos, en especial a los que participan en él, ¿qué sentido tiene, qué diferencia hay entre que Dios sea Él en una página y en la siguiente, Él? Puede simplemente que la autora cambiase de actitud, con lo cual estaría en su derecho. ¿Por qué tratar de adivinar su preferencia implícita y encerrarla, ella que fue un espíritu libre, en un uniforme, él, o él? Pues bien, es él. Y la voluntad es voluntad, cuando es un concepto, y voluntad cuando funciona en un sujeto humano. Debo disculparme ante el lector por mencionar estos detalles relativos a las notas a pie de página, a las mayúsculas, a los paréntesis, etc., tan alejados del interés de quien lo mira desde fuera como lo está la meticulosa elección que un pescador hace de un determinado tipo de mosca para pescar una trucha cuando una lombriz bastaría para capturar el pez. Que el pez es lo importante tiende a ser olvidado por los especialistas, como la misma Hannah Arendt estaría de acuerdo en afirmar. Arendt se preocupaba por el lector normal, que para ella seguía siendo un estudiante con forma de adulto. Este es el motivo por el cual amaba especialmente a Sócrates. Con todo, siendo una profesora y una académica, conocía bien las reglas del juego y las aceptaba, si bien con el espíritu de tolerancia que uno tiene con los pasatiempos de los críos mucho más que con el celo de una verdadera participante. De cualquier forma, a lo largo de estos meses con el mecano escrito, mis bien afilados lápices se han ido desgastando. Y ahora considero que ya he hablado demasiado. Es tiempo de dejar que hable el manuscrito. Página 25.